Mi nombre es Katia González Martínez y el título de mi ponencia es Revistas y cartas en la revaloración plástica del movimiento nadaísta en Colombia. Entre 1958 y 1971, un grupo de jóvenes de sectores medios de la sociedad se propusieron desacreditar el orden imperante en Colombia en los campos político, social, religioso, estético, cultural y educativo. Nombrarse nadaísta significó un despertar de intereses artísticos en diferentes ciudades y poblaciones del país. En Medellín y Cali se llegó a consolidar este movimiento cultural y otros lugares como Pereira, Manizales y Barranquilla vieron emerger unas huestes nadaístas. Este escenario regional subraya que el corazón del movimiento estaba en la provincia colombiana. El poeta Gonzalo Arango fundó el movimiento nadaísta en 1958 con la publicación y lectura pública del primer manifiesto nadaísta. Un texto que él escribió en Cali y dio a conocer en Medellín mediante un folleto de 42 páginas donde se anuncia el lanzamiento de la revista Nada, publicación que nunca llegó a editarse con ese nombre. En la Medellín de ese entonces, este manifiesto significó la expresión de la insolencia por su lenguaje directo y mordaz contra la Iglesia Católica, el Estado colombiano, la educación confesional y la tradición literaria imperante. Postulados acogidos por jóvenes de ciudades provinciales, muchos menores de edad para la época, es decir, menores de 21 años, que se reunían en cafés, librerías, bibliotecas, tertulias o cualquier espacio de habilidad en donde Gonzalo Arango fuera a dictar una conferencia. Los siguientes manifiestos, textos con similares características, circularon en folletos, hojas volantes, mimeografiadas o en las páginas de una revista. Fueron firmados por los nadaístas, que en su gran mayoría eran autoría de Gonzalo Arango, por el grupo nadaísta de Cali y por el poeta Amílcar Cabral. De igual manera, circularon sus poemas que repartían gratis en las universidades y en lugares escogidos para la diversión. Gonzalo Arango no solo era un provocador y agitador de ideas, durante el tiempo que asumió el liderazgo del movimiento cumplió una labor difusora al dedicar un buen número de horas a escribir cartas, a las que les anexaba manifiestos o poemas que daban a conocer el nadaísmo y sus integrantes. Por el correo postal fue creando una red internacional de relaciones entre poetas, artistas plásticos y editores de revistas latinoamericanas. Es el caso de los Mufados de Argentina y la revista Eco Contemporáneo, de Miguel Greenberg, El Techo de la Ballena de Venezuela y la revista Rayado sobre el Techo, Los Ánsicos de Ecuador y las revistas Pucuna y La Bufanda del Sol, o con Clemente Padín y las revistas uruguayas Los Huevos del Plata y Obun 10. El nadaísmo es más que un movimiento literario, ámbito en el que usualmente se le ha estudiado. Pues gracias a varias investigaciones, entre las que se incluye esta ponencia, es posible afirmar que su obra y las ideas que reverberaron en otros jóvenes que en suma retrataban el movimiento, quedaron plasmados en manifiestos, poemas, obras de teatro, acciones efímeras o actos pánicos, llamados así en unos casos, dibujos, cuentos, novelas, cartas manuscritas, crónicas, reportajes, columnas de opinión, copy publicitarios, canciones y meditaciones, textos ubicados entre la literatura y la filosofía. Enfocarse en estudiar los papeles nadaístas aporta un trazado de la circulación transnacional del movimiento y se convierte en aspecto determinante para valorar el lugar de las artes plásticas en el nadaísmo. Ante la ausencia de originales, las revistas y la correspondencia evidencian que artistas autorreconocidos como nadaístas encontraron en las páginas poéticas, en el envío postal, la forma de dar a conocer sus dibujos que viajaron bajo la égida del nadaísmo. No sobra tener en cuenta, tal como lo señala Claudia Hillman, que en esos años 60 la revista político-cultural era, cito, un soporte imprescindible para la constitución del escritor intelectual, puesto que supuso la difusión de su palabra en una dimensión más amplia. Fin de cita. En este caso, cabe ampliarlo al artista gráfico que ve en la pared en blanco de la página un modo de movilidad. Y en el conjunto de páginas primando un criterio curatorial, la colaboración a la distancia. Los indicios de la dimensión plástica del movimiento logran evidenciarse en manifiestos, en páginas literarias
y en la correspondencia que albergan los archivos de la revista mexicana El Corno Emplumado de Plumhorn, que custodian la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Nueva York, el archivo del movimiento nadaísta en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, el archivo digital de Michael Smith y el acervo personal del poeta J. Mario Arbeláez, que ahora se encuentra en Bogotá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. En ese sentido, las revistas literarias no solo tienen estatuto de fuente documental, sino que en sí mismas son obra gráfica que dentro de la genealogía del movimiento nadaísta amplía sus alcances a la expresión plástica de sus ideas. Estos dibujos contribuyeron además a trazar vínculos latinoamericanos gracias a la distribución transfronteriza de la revista El Corno Emplumado, que llegaba a librerías y personas que recibían unos cuantos ejemplares con el compromiso de pagar a vuelta de correo el total del importe. En la correspondencia del archivo de sus editores, Margaret Randall y Sergio Mondragón, se observa que haber abierto sus páginas literarias a la publicación de dibujos y cartas recibidas impulsó a jóvenes del continente a enviarles sus propias colaboraciones. Con esta revista de pequeño formato, del tamaño de un libro, de 14 por 19.5 centímetros y un promedio de 180 páginas, Randall y Mondragón abrieron espacio a dibujantes, grabadores y fotógrafos que le aportaron visualidad a sus páginas. Hoy se estaría hablando que este oficio cumplido por la pareja de esposos es comprensible bajo una categoría llamada de editor-curador. Y sin duda lo fueron. Saber seleccionar y disponer las piezas gráficas entre páginas bilingües de poesía, elegir la fotografía, dibujo o pintura de la portada y cuidar la impresión offset son, entre otras actividades, lo que estaría abarcando su práctica. El dadaísmo nació de la desazón de vivir en medio de una realidad político-social tan sectaria y violenta en la Colombia de ese entonces. Sus integrantes, nacidos entre los años 30 y principios de los 40, crecieron bajo estado de sitio, conociendo los crueles relatos que marcaron el periodo denominado La Violencia, situado por la historiografía entre 1945 y 1964, una violencia instigada por los propios representantes políticos de los partidos liberal y conservador, que se recrudecía con el despojo de tierras y crímenes en zonas campesinas, la violación de derechos humanos por testamentos de la sociedad, la persistente impunidad y la censura en los medios. Hechos que no fueron ajenos a la literatura, el teatro, el cine, la pintura y el grabado, y que sus interpretaciones hoy están siendo leídas como fuentes testimoniales de una época. La relación que fue construyendo Gonzalo Arango por el correo postal abrió el camino a la publicación de un manifiesto, dibujos y poemas, hasta que en 1966, en el número 18, logra que aparezca una pequeña antología nadaísta. Los artistas Pedro Alcántara Herrán y Álvaro Barrios concuerdan en señalar que al recibir en sus manos el primer ejemplar del Corno Emplumado, eso significó el encuentro con la neofiguración y la admiración por la obra de José Luis Cuevas, que desde el tercer número, julio de 1962, comenzaron a verse en sus páginas. Enviaron sus dibujos a la Ciudad de México desde Barranquilla y Cali, respectivamente, cuando cada uno tenía 20 y 23 años de edad y se autodeclaraban pintores nadaístas. Fueron 2 años de colaboraciones entre 1965 y 1967, misma época en la que aparecieron sus dibujos en Colombia en manifiestos, revistas y libros de poesía nadaísta. Los dibujos de Pedro Alcántara Herrán, del Corno Emplumado, tienen un trasfondo de protesta muy en sintonía con los postulados de los primeros años del nadaísmo. Los que se publican en la edición de enero del 65 muestran un verdugo orondo frente a sus víctimas. Incluye frases irónicas al estilo Las Bienaventuranzas, de una crítica punzante sobre la muerte violenta, el sufrimiento y los clamores de justicia. Otra serie de 5 dibujos realizados a tinta china de esa misma época muestra la intimidación del victimario con casco militar
y una banda presidencial, quien agrede unos cuerpos desnudos y vulnerables. Estos forman parte del libro bilingüe de poemas Primera canción del exilado del ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, exiliado en ese entonces en México y publicado bajo el sello Ediciones El Corno Emplumado. Álvaro Barrios supo de la existencia del corno emplumado por medio de Álvaro Medina, quien incursionaba en las letras nadaístas bajo el seudónimo José Javier Jorge y que en años después transitaría la crítica e historia del arte colombiano. En esa época apoyaba la distribución de unos cuantos ejemplares en librerías de Barranquilla. Así recuerda ese momento Barrios. Mi ingreso al nadaísmo, cito, mi ingreso al nadaísmo en los años 60 fue una forma de canalizar mi inconformismo con la situación social, política e intelectual de América Latina. En la literatura no había muchos espacios para expresiones experimentales y yo quería apoyar en la medida de mis posibilidades las ideas que proponían verdaderos cambios en ese sentido. Cierro cita. En los dibujos de Barrios se nota su intención de tratar de particularizar eso que se puede nombrar como dibujo nadaísta. Así como en la poesía se exploraba la forma del poema y la medida libre del verso, él intentaba con pocas líneas trazar una escena sin aparente sentido, insinúa la figura e integra la palabra como si fuera su propia extensión. En un reportaje Álvaro Barrios de 1966, Gonzalo Arango manifiesta lo que implicaría pensarse el lenguaje plástico del nadaísmo. El nadaísmo exigía ser expresado en ese lenguaje plástico aniquilante, que fuera equivalente de su rebelión literaria, una estética de desafío, de agresión, de ignominia, de formas y significados violentos contra esa estética de jardinería burguesa que consiste en trasplantar la belleza de la raíz a la copa, como si se tratara de la copulación decorativa entre una flor y su florero, para producir el éxtasis de las almas y la eterna estupidez de la naturaleza. Fin de cita. Y esa rebelión artística la interpretó Álvaro Barrios con el lenguaje de la tira cómica, tal como lo señala en ese reportaje, abrevó el del arte pop que estéticamente prestaba atención a lo superficial de Dick Tracy y de las ideas de Alejandro Jodorowsky sobre la historieta que leyó en su momento en el libro Juegos Pánicos. Aquí se concluye que, cito, el cómic es el gran arte del futuro, fin de cita, porque las acciones no requerían ser descritas ni apelar a un trasfondo psicológico, simplemente pedían ser vistas. Por eso, afirmaba Jodorowsky que, cito, la moderna poesía está mezclada íntimamente con la pintura. Fin de cita. En la edición número 21 del Corno Emplumado es notable ver que Barrios logra llevar allí esa amalgama de ideas. Trata de unir la tragedia con el humor, la sátira con la poesía. Hace uso del collage presente en las pinzas ontológicas que Barrios recortaba de los catálogos que recibía su padre odontólogo. En las viñetas se ven escenas de horror, mutilaciones, ya que el rabillo del globo apuñala y atraviesa los cuerpos. Coexisten Mandrake, Doña Ramona o Cervantes, y en el último recuadro su autorretrato, el mismo que apareció en el reportaje. Es el autor que se implica para desarmar su propia ficción. Decía que le interesaba un surrealismo vestido con el traje pop de 1966. Pero su afición extendida desde la infancia era recortar las tiras de historietas de los diarios que numeraba, fechaba y coloreaba para luego coleccionarlas en forma de rollos. Los personajes de las viñetas y sus bocadillos compartían espacio con los dibujos de Barrios y con las reproducciones de obras emblemáticas desde el Renacimiento hasta Marcel Duchamp. El primer manifiesto nadaísta es explícito el interés de Gonzalo Arango por crear una revista, tal como se mencionó al inicio. Una publicación que favoreciera la conexión con los jóvenes, los llamados Coca-Colos o camisas rojas porque traían teñida su camisa de revolución. Pues esta generación expresaba con mayor tenacidad el inconformismo y el desprecio por todo autoritarismo, el de la familia, la educación, de la Iglesia Católica, la burguesía conservadora, la clase política, hasta el de los académicos de la Academia Colombiana de la Lengua. Este anhelo se hizo cada vez más difícil por la forma de apoyo, la falta de apoyo para materializar este proyecto editorial. En 1968, Gonzalo Arango volvió a contemplar la idea de crear una revista, ahora con el nombre del Topo con Gafas, una revista para ver y creer, que se quedó en el mero deseo.
Durante la década del 60, vio como jóvenes poetas que comulgaban en las ideas nadaístas fueron creando sus propias revistas que no lograron superar los 2 números. El poeta Eduardo Escobar editó en Pereira La Viga en el Ojo, revista de vanguardia, a sus 22 años de edad, aprovechando la amistad de un amigo que quiso apoyarlo. Era tamaño tabloide, con cerca de 20 páginas, que dejó de editarse en el 2.º número. Traía poemas, ensayos, cartas y los dibujos de Álvaro Barrios y Pedro Alcántara Herrán, quienes en los mismos años estaban publicando en El Corne Emplimado. En Cali, el poeta J. Mario Arbeláez editó en 1966 el único número de El Ojo Pop, una revista insólita. Lo hizo con la intención de conseguirle recursos económicos al segundo Festival de Arte de Vanguardia que realizaba en ese momento el Grupo Nadaísta de Cali. Este plegable, tamaño tabloide, 16 páginas, exploraba un diseño valiéndose de la tipografía, dibujos y reproducciones fotográficas. Son ediciones que en sí mismas se nota la circulación de más revistas por la apropiación de textos e imágenes ya publicadas. Por ejemplo, el artículo El erotismo profanatorio de la Santa Ana de Leonardo, del pintor cubano Jorge Camacho, había sido publicado en Caracas en la 3ª edición del Rayado sobre el Techo, del Techo de la Ballena. Eso mismo se nota en el 2.º número de La Viga en el Ojo, que reprodujo un artículo de Juan Liscano en la revista Zona Franca. Esto habla de la propagación de escritos de los movimientos suramericanos considerados en ese entonces de vanguardia. Es probable que por todo este recorrido a lo largo de los años 60, en el que distintos jóvenes sintieron que tenían un lugar dentro del nadaísmo y que desde distintas artes se intentó dar la expresión, en 1970 finalmente se logra materializar la revista que tanto había anunciado Gonzalo Arango con la complicidad creativa y codirección del poeta Jaime Jaramillo Escobar, quien utilizaba el seudónimo nadaísta de X504. La llamaron Nadaísmo 70, revista americana de vanguardia, cuya vida alcanzó 8 números. Surgió en un momento en el que se rumoraba que el nadaísmo estaba muerto, cuando varios grupos de la vanguardia poética latinoamericana se habían disuelto y algunos de sus representantes vivían fuera de sus países. El equipo de edición eran solo 2 personas. Arango se encargaba de los contactos epistolares con los autores, seleccionar los textos y conseguir la financiación, y Jaramillo asumió la diagramación. En sus páginas combinaban textos a 1, 2 o 3 columnas, poesía visual, poemas, prosa, manifiestos, dibujos, fotografías, testimonios, caricaturas, reproducción de obras visuales, diseño tipográfico, intaglios y anuncios publicitarios. En la visualidad de la revista se halla la experiencia acumulada durante la década que les permite comprender qué significa editar una revista nadaísta. No se descarta que revistas visuales del movimiento de la nueva poesía, como la uruguaya Obun 10, del poeta, diseñador gráfico y artista de performance Clemente Padín, o los llamados Underground Press y otras más, hubieran repercutido en las decisiones de incluir ciertos detalles. Por ejemplo, escribir el número de la página sobre una de las signografías de Padín, poemas asemánticos que circularon en su revista. Gonzalo Arango asumió su pluma más política al tratar temas coyunturales o sentar posiciones a favor de la Revolución Cubana, la candidatura de Salvador Allende y contra la guerra de Vietnam. Esta decisión está en la línea del ideario de la publicación, seguramente escrito por Arango, que planteaba el deber intelectual de asumir, cito, la defensa de una causa política que beneficie la paz, el progreso de la humanidad, la libertad del arte y el pensamiento en todas sus manifestaciones. En cualquier caso, su actitud será a nombre de la política del arte, no de la política del poder. Cierro cita. Arango se comportaba más como la figura del escritor que menciona Claudia Gilman, un individuo que no puede ni debe olvidar su realidad urgente, en particular en un contexto como el de entonces, en el que era ineludible ocuparse de la política. Aunque en Colombia criticaron los cambios bruscos de dirección intelectual de Arango, no se puede desconocer una trayectoria que lo llevó a ocuparse de la vida de un bandolero llamado Esquite y de una masacre indígena ocurrida en la región de Planas, en los Llanos Orientales.
En la edición del 7º número confluyen el testimonio poético de la guerra de Vietnam, se hace alusión a las muertes del movimiento estudiantil del 26 de febrero de 1971 en la ciudad de Cali. Se publica una parte de la carta abierta a los estudiantes presos de José Revueltas, el poema erótico de Águeda Pizarro y los intaglios de Omar Rayo, y reúnen caricaturas en las que se burlan de ellos y texto de sus detractores que critican los postulados inanes del fundador que soportaban el movimiento. Si bien la obra literaria y periodística de Gonzalo Arango sigue siendo reeditada y los jóvenes investigadores actualizan las miradas de análisis sobre este movimiento cultural, la visualidad del nadaísmo que es posible indagar en cartas y revistas logran establecer una conexión con el presente que de muchas maneras conjuga imágenes cargadas de violencia con las más banales con solo deslizar el dedo por una pantalla. Hoy la literatura nadaísta de esos años 60 le está hablando al grupo de rap Alcohólicos de Medellín. La sienten cercana porque notan que en este movimiento se contaron verdades de forma cruda o menos recatada con el lenguaje de sarcasmo.